Ok, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros este jueves en la noche para escuchar esta presentación. Mi nombre es Héctor Oviedo, soy el gerente del programa de Derechos Humanos en Alianza San Diego y tengo aquí a mi compañera, si quieres presentarte, Andrea. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea. Soy la organizadora de derechos humanos aquí en Alianza San Diego. Gracias, Andrea. Y el día de hoy vamos a tener una presentación sobre la ciudadanía titulada Participa en nuestra democracia, conviértete en ciudadano estadounidense. Muy importante, nomás para que sepan, abajo hay una sección de chat, entonces ahí pueden ustedes comentar o hablar sobre la presentación y también hay una sección de preguntas y respuestas donde ustedes pueden hacer su pregunta. De hecho, aquí, a ver, nomás veo la sección de chat, pero ahí pueden hacer las preguntas y nosotros se las contestamos al final de la presentación. Bueno, empezamos. ¿Quién es Alianza San Diego? Si no conocen quiénes somos todavía, pues les decimos rapidito. Somos una organización comunitaria con una misión en crear una democracia inclusiva. Nosotros creemos que construimos poder con las personas y organizaciones diversas de San Diego para que todas puedan participar de una manera más efectiva en nuestras comunidades y en el proceso cívico. Y nuestra promesa como organización es que logramos un mayor impacto en asuntos que importan, construyendo coaliciones y movilizando recursos. El día de hoy están hablando con el equipo de derechos humanos. Somos 2 de 3 el día de hoy. Nuestro equipo es Michelle Celeri, que es la directora del programa y abogada de inmigración. Un servidor, Héctor Oviedo, y soy el gerente del programa y representante acreditado por el Departamento de Justicia. Y como ya se presentó mi compañera, Andrea Tecpoyotl Tepali es próxima representante acreditada por el Departamento de Justicia. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en el Departamento de Derechos Humanos en Alianza San Diego? Tenemos dos funciones primordiales. Una es dar servicios legales, que es representación legal en casos de migración. Y ahorita cubrimos casos como consultas generales, naturalización, que es lo que vamos a hablar ahora, pero también hacemos casos de DACA, renovaciones de tarjetas de residencia y más, como por ejemplo TPS, peticiones familiares, etc. La otra parte del trabajo que hacemos en el equipo de derechos humanos es educación y divulgación. Hacemos seminarios virtuales como el que estamos haciendo ahora de naturalización y también de la política de inmigración. Hacemos presentaciones sobre sus derechos y no nomás hacemos presentaciones nosotros mismos, sino que también a veces colaboramos con otras organizaciones en San Diego para darle a estas organizaciones y a su clientela la información que ellos necesiten relacionada a inmigración. Entonces, el día de hoy vamos a hablar pues, sobre la naturalización, la ciudadanía. ¿Qué pueden esperar de la naturalización, de esta presentación, perdón? Vamos a hablar de varios temas, de la elegibilidad para la naturalización, de las exenciones, que vienen siendo los perdones o diferentes excepciones, beneficios de hacerse ciudadano. Vamos a comentar un poco de cómo evitar el fraude y ya al último vamos a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Bueno, empezamos con la naturalización. Y uno se pregunta, ¿califico para la naturalización? Pues básicamente la elegibilidad de la ciudadanía o de naturalización es muy directa, muy escrita. Uno tiene que tener mínimo 18 años de edad para aplicar a la naturalización. Tiene que haber sido residente permanente mínimo por 5 años. Hay una excepción de 3 años si la persona aplicando está casada con un ciudadano o ciudadana. La persona tiene que estar viviendo en la jurisdicción de donde está metiendo la aplicación. O sea, tiene que tener 3 meses en esa jurisdicción. No puede, por ejemplo, llegar a San Diego mañana y aplicar a ciudadanía en San Diego mañana. Tiene que esperarse 90 días.
La persona tiene que haber residido continuamente y físicamente por 5 años en los Estados Unidos. Vamos a explicar un poco cuál es la diferencia entre continuamente y físicamente en la presentación. Claro que es 3 años si está haciendo la excepción por matrimonio con ciudadano o ciudadana. Más elegibilidad, tiene que ser una persona de buen carácter moral. Vamos a explicar qué es y por qué está entre comillas. Tiene uno que pasar y aprobar los exámenes de inglés y civismo, y tiene que prometer lealtad a la Constitución y al gobierno de los Estados Unidos. Esa es la elegibilidad básica. Entonces vamos a tratar de tocar un poco más los temas. Entonces, cuando hablamos del tema de la residencia permanente legal, tiene que haber sido uno residente por 5 años, o como dije, 3 años si está casada o casado con ciudadano o ciudadana, pero no nomás es eso, sino que ya tengan, ese matrimonio ya tenga más de 3 años y que ese cónyuge ya tenga más de 3 años siendo ciudadanos. Es la regla de los 3 que les decimos. Entonces, 3 años casada con ese ciudadano, que ya tiene usted 3 años de residencia, y que ese esposo o esposa ya tenga 3 años siendo ciudadano. Hay diferentes excepciones para las personas que están en las Fuerzas Armadas. Claro que siempre hay excepciones. Y la residencia no se puede estar venciendo en los siguientes 6 meses. Entonces no puede uno aplicar a ciudadanía cuando ya nomás le queda un mes de validez a la tarjeta de residente. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción para aplicar, ¿dónde puedo aplicar? Como ya comenté, la persona tiene que vivir por lo menos 3 meses en el distrito o en el estado donde está aplicando. Como les dije ya, no puede venir una persona a San Diego de Ohio y llegó mañana y aplicar mañana ciudadanía en San Diego. Tiene que esperarse esos 3 meses. Hay excepciones, como por ejemplo un estudiante que es mayor de edad que puede aplicar donde está yendo a la escuela, pero esto es solo si es pero si es dependiente de sus padres, puede aplicar donde viven sus padres. Entonces hay excepciones menores con estudiantes, pero por lo regular uno tiene que estar viviendo ya 90 días donde va a aplicar. Entonces, otro tema que ya les dije que íbamos a hablar es la residencia continua contra la presencia física. Suenan como lo mismo, pero no es lo mismo. Y voy a tratar de explicarlo. ¿Cuál es la diferencia? La residencia continua significa que la persona ha mantenido residencia general adentro de los Estados Unidos por 5 o 3 años, dependiendo de cómo va a aplicar. ¿Qué significa residencia general? Que uno tiene su casa aquí, que uno trabaja aquí, que uno tiene sus biles aquí. Es una residencia continua y permanente, como dice la tarjeta, ¿no? Y la presencia física es el tiempo físicamente presente adentro de los Estados Unidos. No significa, por ejemplo, si uno está en México o en otro país, esa es presencia física que usted tiene afuera de los Estados Unidos. Entonces, esa es la diferencia y tiene que tener las dos cosas. Uno tiene que tener residencia continua y tiene que tener presencia física en los Estados Unidos. Perdón. Vamos a hablar un ejemplo de residencia continua. Estamos hablando de Luis. Luis ha sido residente permanente por 5 años, entonces ya le toca poder aplicar. Hace 3 años él visitó a su familia en El Salvador por 3 meses. Entonces hasta ahí va bien. Pero luego en mayo 5 del 2020 su padre murió y Luis fue a El Salvador para ayudar a su mamá a reajustarse. Y Luis regresó a los Estados Unidos en abril 13 del 2021. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Luis abandonó su residencia? Pueden votar si quieren aquí a la encuesta. ¿Ustedes piensan que Luis abandonó su residencia? Él se fue de mayo del 2020
a julio del 2021. Vamos a darle un segundito. Ok, pueden parar la encuesta. Bueno, están al 50-50. Ya, el 50% dicen que sí, 50% dicen que no. Y es un poco la realidad de eso porque es una pregunta engañosa porque depende. El tiempo que tiene fuera es mucho, son más de un año, pero la razón por la que él se fue es una razón buena para inmigración. Luis, no, o tenemos que tener los detalles, pero podemos asumir que si Luis no dejó su casa, no dejó su trabajo, tiene todavía su familia inmediata acá, si él nomás fue a hacer esto de ayudarle a su mamá a reajustearse, aunque duró mucho, y luego regresó y regresó a su familia, a su trabajo, a su casa, se puede considerar que no abandonó la residencia. Aunque cuando él regresa a inmigración, tuvo que darle una entrevista, una segunda revisión, porque ellos mismos, cada vez que un residente se va por más de 180 días, que vienen siendo 6 meses, cuando el residente vuelve, inmigración sabe que ha estado fuera por ese tiempo y lo mandan a segunda revisión y le hacen una entrevista. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuáles fueron los motivos de que te quedaste tanto tiempo fuera? Y por lo regular, si le dejaron a la persona regresar sin ningún problema, significa que ahí en ese momento ellos identificaron que pues no iba a ser un problema. Y para cuestión de ciudadanía, tampoco va a ser un problema siempre y cuando tengamos la razón, como en este caso, que es que pues el papá falleció y él estaba ayudando a su mamá. Entonces, una pregunta ahí capciosa. Ok, otro tema, el buen carácter moral. Disculpen aquí que las secciones, creo que uno más. No, ya se me pasó. Ok, buen carácter moral. ¿Qué es el buen carácter moral? El buen carácter moral es algo un poco difícil de definir. Básicamente es que eres una persona honesta, que tienes ética, morales, pero esto es algo muy subjetivo. O sea, cada persona es diferente y tiene sus propias éticas, pero entonces es muy difícil decir esto es lo que es una persona de buen carácter moral. Pero lo que la ley de inmigración sí nos tiene muy definido es qué hace que una persona no sea de buen carácter moral. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de lo que si una persona tiene esto en sus antecedentes o en su caso, puede considerarse que esa persona no es de buen carácter moral. Y ojo que lo importante aquí en la aplicación de naturalización es que cuando estamos hablando del buen carácter moral, inmigración se va a enfocar en los últimos 5 años. Entonces, si por ejemplo uno agarró un DUI hace 20 años, dependiendo obviamente del récord de que si lastimó a alguien o mató a alguien o había niños en el carro, etcétera, con un DUI regular que la persona hizo sus clases, que pagó y todo eso, y han pasado 20 años, eso no va a afectar al buen carácter moral. ¿Por qué? Porque no fue en los últimos 5. Pero si una persona tiene algo de esto que en la lista que estamos enseñando en los últimos 5 años, puede ser inelegible a la naturalización por falta de buen carácter moral. Entonces, les voy a leer algunas de las ocasiones. Entonces, si la persona ha violado las leyes de sustancias controladas, de drogas, se ha dado testimonios falsos en entrevistas de inmigración, como mentir en una aplicación, estar encarcelado por más de 6 meses, también no pagar apoyo de hijos, el child support que ya sabemos, no haberse registrado para el servicio selecto de los Estados Unidos, jóvenes hombres de la edad de 18 a 26 años, se puede considerar que si uno no hizo eso, no es una persona de buen carácter moral. No pagar los impuestos cuando ha sido requerido o cometer algún tipo de fraude de beneficios, no más de welfare, pero de beneficios. Entonces,
Si una persona tiene esto en los últimos 5 años, puede que la haga inelegible a la naturalización. Y ahí es una lista mucho más extensa, pero estos son los que más vemos más frecuentemente. Ok. Ahora, cuando las personas sí tienen un récord criminal, independientemente de hace 5 años, cuando estamos hablando de récords criminales, inmigración siempre pregunta desde que uno vino a los Estados Unidos. Entonces, uno tiene que revelar todos los encuentros con la policía. Si alguna vez usted ha sido arrestado, multado, detenido, uno tiene que obtener la documentación antes de aplicar a la naturalización. Y también si haya órdenes de arrestos pendientes a la persona o de deportación, obviamente usted tiene que informarnos eso a las personas que le están llenando su caso. Y es muy importante esto porque inmigración ya sabe esta información. Entonces no es como que cuando lo declara uno es cuando inmigración se da cuenta. Ellos ya tienen archivos con el FBI y con muchas otras agencias y ellos ya saben todas esas crímenes potencialmente que uno tiene en su récord. Entonces lo que están viendo es la honestidad de la persona cuando está llenando la solicitud. Entonces, a mí me toca mucho que a veces mis clientes me dicen, no, pues eso pasó hace 20 años, ¿por qué tengo que decirlo? O ya pagué para que me borraran el récord, o el juez me dijo que no iba a estar. Eso está perfectamente bien para todas las otras cosas, menos para inmigración. Para inmigración ellos quieren que lo presenten y aunque se presente y luego se declare que se borró y que todo está bien, perfecto, pero se tiene que presentar. Siguiendo con el récord criminal, ¿qué tipo de documentos es lo que necesita una persona tener para aplicar? Se tiene que tener la copia del reporte del arresto, se tiene que tener la copia certificada de cualquier decisión de la corte, los récords de la sentencia, los resultados de cualquier incidente de tráfico, especialmente DUIs, y cualquier otros documentos relevantes. También tickets que no hayan sido pagados que puedan resultar en una orden de arresto porque no los ha pagado. Básicamente, inmigración quiere la documentación del orden cronológico del caso. O sea, cuando uno lo arrestan, se le pueden dar cualquier cargo, pueden arrestarme a mí mañana y decirme, Héctor, a las 6:30 te estamos acusando de haber matado a alguien y se me puede arrestar y esos van a ser los cargos en mi contra. Pero luego la sentencia es lo que se decidió. Es donde ya presentaron la evidencia. Héctor estaba dando una presentación de naturalización a las 6:30 el jueves, no pudo haber matado a nadie. Vamos a decir que no es culpable y le vamos a dar su orden de que está el caso cerrado. Entonces, toda esa documentación se tiene que presentar porque a veces hay cargos que no corresponden con la sentencia. Entonces, tiene que uno, cuando aplica ciudadanía, naturalización, presentar todos esos documentos. Es muy importante. Y obviamente, si está siendo representado, pues su representante es el que va a ayudarle a conseguir eso y ordenarlo bien cómo se va a presentar. Ok, entonces vamos a hablar ahora de las excepciones cuando uno aplica a la naturalización. Hay varias y vamos a hablar un poco de las más grandes. Las excepciones del lenguaje. Muchas personas pues quisieran hacer el examen y la entrevista en su idioma y muchas personas piensan que es nomás con la edad. Ya tengo 50, 60, 70 años, ya quiero hacerlo en español, por ejemplo. Pero para tener esa excepción tiene que tener una combinación entre la edad y los años de residencia. Y aquí está una tabla que nos enseña cuántos años y cuánto tiempo de residencia tiene que tener para usted tomar el examen en su idioma. Entonces, por ejemplo, lo más joven es a los 50 años, pero combinados con 20 años de residencia. Entonces, tiene que haber sido residente ya por 20 años. Luego tenemos a los 55 años de edad
con 15 años de residencia, estas personas también pueden tomar el examen en su idioma. Y luego hay una excepción un poco más grande, que es para las personas que tienen 65 años de edad y 20 años de residencia. Estas personas no nomás toman el examen en español y la entrevista es en español, sino que el examen, en vez de memorizarse 100 preguntas, es un examen más sencillo donde nomás tienen que memorizarse 20 preguntas y son las preguntas más facilitas. Entonces, estas son las únicas excepciones para tomar el examen en su lenguaje. Entonces, como les digo, a veces tengo clientes que llegan ya a los 70 años, pero tienen apenas 5 años de residencia, no califican a hacerlo en inglés. En español, perdón. Ok, ahora la exención para la incapacidad mental o física. Hay un formulario para esto. Esto es para las personas que tienen ciertas condiciones médicas que no pueden tomar el examen en inglés, ni la historia, ni el civismo, ni hablar en inglés. Pero ojo que es una exención médica y la condición tiene que ser médica. Entonces, la persona que está aplicando tiene que comprobarlo. Y esto se hace con un formulario que se adjunta a la aplicación de ciudadanía, que es la forma N648. Y en la forma N648, uno tiene que poner que pues no puede hacer el examen por esta condición médica, pero la discapacidad o la incapacidad tiene que ser permanente y tiene que ser tan severa que el solicitante no puede aprender inglés, historia o educación cívica. Y esta condición no pudo haber sido el resultado de uso de drogas. Pero la forma N648 no es una forma que llenan ni los clientes ni los representantes. Las únicas personas que pueden llenar este formulario son sus doctores. Entonces, un médico con licencia, un MD, un psicólogo clínico, un doctor de osteopatía, son las únicas personas que pueden llenar este formulario. Tampoco puede ser la enfermera o las personas que están en recepción de la clínica o el hospital. Tiene que ser ese doctor que le está dando servicios a usted, médico. La forma N648 tiene que entregarse dentro de 6 meses de la firma. Entonces no puede esperarse, le firman el documento y se entrega después, se vence a los 6 meses. Y el doctor tiene que describir claramente cómo la discapacidad o incapacidad del solicitante afecta su capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión del inglés y de educación cívica. Entonces, voy a regresarme aquí. Esto es algo muy importante que mis clientes me llegan diciendo, pues yo no puedo aprender inglés, quiero hacerlo médico, quiero hacer el examen médico que me lo haga mi doctor, perfecto. Es muy importante que cuando uno quiere hacer esta forma, que hable con el doctor, preferible que su representante tenga un rol en explicarle al doctor el nivel de detalle que ocupa esta forma N648, porque los oficiales, en mi experiencia, son muy críticos con cómo se llenan estos documentos y la condición médica tiene que ser muy clara. Un claro ejemplo de esto sería, por ejemplo, una persona con Alzheimer's, ¿no? Una persona con Alzheimer's, obviamente, el cerebro se le están olvidando las cosas y pues no puede estar aprendiendo inglés y mucho menos estar aprendiendo las 100 preguntas. Claro que no tiene que ser tan extremo como Alzheimer's, pero es un ejemplo que me gusta dar como para que las personas entiendan, y tampoco puede ser por la edad. La edad no es una condición médica. No puede ser de que hoy ya estoy muy viejo, ya no puedo aprender inglés. Ok, pero la razón por la que no puede aprender es por una condición médica. Esa es la diferencia y eso es lo que hace la N648. Perfecto. Ahora, los costos de la ciudadanía. La aplicación de la naturalización tiene un costo muy elevado de $725, pero hay opciones de perdones de pago, las exenciones de las tarifas.
También hay opciones para pagar en tarjeta de crédito si no tiene ahorita el dinero así en su cuenta. Y cuando de plano no hay esa opción, también existen lugares como Mission Asset Fund, que es un fondo de activos que puede hacerle un préstamo para pagar las tarifas de migración a 0% de interés. Entonces, ahí tenemos la página de internet de esta compañía, esta organización que se dedica a dar préstamos para los beneficios migratorios cuando las personas no tienen el dinero para pagarlos y por alguna razón u otra no calificó a estos perdones de pago. Entonces, la exención de pago, hay varias maneras de calificar a las exenciones de pago. Si uno no puede pagar los $725, hay varias maneras. Si uno, la primera y la más fácil es si uno ya recibe un beneficio público que se determina por el ingreso, como por ejemplo medical, como por ejemplo CalFresh, que son estampillas, o CalWorks, o hasta el SSI, que es el suplemental del Seguro Social. Estos beneficios son beneficios públicos que para calificar a tenerlos, uno tiene que ser de bajos ingresos. Entonces, si uno ya tiene uno de estos beneficios, le puede demostrar al gobierno, ya tengo este beneficio que se determina por el ingreso y quiero aplicar también aquí de bajos recursos. Y uno consigue una carta de verificación de beneficios que se consigue en las oficinas del welfare y tiene que ser del mismo mes cuando está aplicando, no puede ser de hace 3 meses. Si está aplicando en octubre, la carta tiene que ser de octubre. Y si se entrega eso, se perdona el pago de $725. También se puede determinar con su ingreso. Inmigración tiene una gráfica que ahorita les vamos a enseñar. Si uno tiene el ingreso abajo del 150% del nivel de pobreza federal, la persona y correspondiente con el tamaño familiar, la persona puede también calificar a no pagar la aplicación. Y esto se determina con los últimos años de impuestos que declararon, y ese es el ingreso que inmigración toma. Y eso ahorita se lo vamos a dar una visual para que entiendan más o menos de lo que estoy hablando. Y la tercera opción, un poco más difícil, pero que también se puede intentar, es cuando una persona tiene circunstancias económicas extraordinarias. Esto es cuando una persona, por ejemplo, tal vez los ingresos, los impuestos demuestran un ingreso elevado, pero la persona tiene una deuda médica muy grande o está en bancarrota, en quiebra, o cualquier otra situación económica que no refleje. Tal vez en el 2021 gané mucho dinero, pero ahorita en el presente no tengo dónde vivir. O sea, son circunstancias económicas diferentes que se pueden explicar. Y en esta sección uno pone pues cuánto gana, cuánto gasta, una explicación de lo sucedido con evidencia y también se puede perdonar el pago de esta manera. Y aquí unos ejemplos para que miren, esta es la carta que da aquí en el condado de San Diego para verificar el beneficio. Ahí sí pueden ver, se miran CalWorks, food stamps, que son estampillas. En otro ponen ahí medical, ponen el nombre de la persona, el número de caso, tiene el sello. Si es estampillas, ponen cuánto dinero le dan al mes. A veces si tienen nomás medical, le dan una carta un poco diferente que dice la persona tiene medical y es gratis y no tiene que pagar nada por obtenerlo. Pero este es un documento, un ejemplo de cómo se miran estos documentos que da el condado. Y también, aparte del ingreso, y déjeme ver acá, sí, acá está, ok. Como dije, hay una manera, dependiendo del ingreso, de que las personas no paguen nada. Pero hace como 4 años también se introdució una nueva póliza que, dependiendo del ingreso también, para las personas que están del 150% del nivel de pobreza al 200, si están en ese rango, pueden pagar un pago parcial. Y este pago parcial, en vez de tener que pagar $725, nomás les toca pagar
$405. Todavía viene siendo mucho, pero pues es menos que $725. Igual se determina con sus ingresos viendo sus impuestos y sus talones. Y si se comprueba que usted está dentro de ese rango, pues califica y nomás tiene que pagar la mitad para la aplicación. También, como decimos, hay opciones para pagar con tarjeta de crédito. Esto es una forma de migración, se llama G1450 y uno lo incluye con el paquete que envía a inmigración y ahí en esa forma uno pone sus datos del número de la tarjeta, vencimiento, tipo de tarjeta y ellos se cobran ese dinero ya que les llega físicamente el paquete ya. Entonces, esta es la tabla que quería que miraran. Entonces aquí es donde podemos determinar la persona califica a que le perdonen todo el pago o si está dentro del 150 al 200 califica que le perdonen la mitad. Entonces, para una persona nomás, vamos a hacer papá, mamá y 2 hijos, una familia de 4. Entonces nos vamos al tamaño familiar de 4. Para que califiquen, esa persona califica a no pagar nada, tienes que ganar menos de $41,000 al año. Si la persona se pasa de 41,000, pero no se pasa de 55,000, como dicen ahí el 200% del nivel de pobreza, esa persona califica para el parcial. Entonces esa persona nomás tiene que pagar $405. Ya si la familia de 4 ganan más de los 55,000, pues lamentablemente sería requerida esa persona de pagar el monto total de $725. Y esto es algo que en una consulta rápido podemos decirle, le toca pagar esto, le toca pagar la mitad o califica no pagar nada. Nosotros nomás queremos decirle a ustedes las opciones que existen para los pagos, porque $725 ya sé que a veces da miedo y puede ser una barrera, pero siempre hay opciones para que les perdonen ese pago. Ok, entonces ya hablamos de los costos, ya hablamos de la elegibilidad, estamos listos para aplicar. Ahora, ¿cuáles son los pasos cuando uno solicita la naturalización? Entonces, como ya habíamos dicho, la aplicación N400 se tiene que completar, se manda a inmigración con la evidencia pertinente, ya sea el pago o el perdón del pago, si necesita fotos, si necesita otra evidencia como lo de récords criminales, etcétera. Se manda todo a inmigración. Unas 2-3 semanas después, a inmigración les manda un recibo a usted y a su representante diciendo recibimos la aplicación. Si se cobraron, dicen nos cobramos el dinero, o si perdonaron, dicen perdonamos el costo y reciben ese recibo y ya tienen un número de recibo para estar rastreando el caso para ver cómo va el caso y actualización. Después del recibo inicial, llega una cita de huellas digitales. Estas desde que empezó COVID, si ellos ya tienen huellas recientemente, no la necesitan y le llega una carta diciendo no necesitamos sus huellas, no hay nada que hacer por ahora. Pero si no las han capturado, no sé, en un año o 2, pues lo mandan a una cita a que se hagan sus huellas digitales. Y esta es una cita muy rápida, 5 o 10 minutos. Les toman huellas digitales, les toman una foto y para afuera. No duran mucho tiempo ahí. Luego, después de las huellas o del perdón de huellas o que no sean necesarias, ahí sí puede demorar, no sé, unos 6, 7 meses, más o menos, y eventualmente le llega a uno la entrevista, la cita para la entrevista. Casi siempre se da con un anticipo más o menos de 6 a 4 semanas. O sea, no se la dan que es para mañana, sino les dan tiempo para prepararse. Y en esta entrevista lo que van a hacer es el examen, que son 100 preguntas. De estas 100 les van a preguntar 10. De estas 10 tienen que sacarse 6 correctas, un 60%. Y les van a hacer un examen en inglés de el escrito y leído. Entonces le van a poner una oración que tiene que leerla y les van a dictar una oración en inglés que tiene que escribirla. Si pasa esa sección, pues ya van a revisar su forma N400 juntos y revisar su historial migratorio para ver si califican a la naturalización.
Y ese mismo día le pueden decir el resultado, pero le va a llegar una notificación escrita diciendo aprobamos el caso, necesitamos más tiempo. Hoy, pues desde que empezó la pandemia han cambiado un poco las cosas. Antes era que le decían a uno aprobado y te va a llegar por correo tu cita para el juramento. Ahorita con COVID, como obviamente no pueden juntar o no podían juntar 300 personas en un evento grande de ciudadanía, decidieron que pues si todo está bien en el caso, pueden hacerse ciudadanos ese mismo día. Entonces, lo que está pasando ahorita en las oficinas aquí de San Diego es que si la persona aprueba el caso y es antes de las 3 de la tarde, la persona puede hacerse ciudadana ese mismo día y le dan su certificado de naturalización. Por alguna razón, si no puede hacerlo ese mismo día o si uno quiere hacer el juramento, les dicen, te vamos a mandar a la ceremonia, la fecha de la ceremonia, y ahí en la ceremonia es cuando le dan su certificado de naturalización. Y ahí es donde usted hace el juramento, que jura lealtad a los Estados Unidos. Los eventos ahorita de ciudadanía de los juramentos son se me está yendo, Torrey Pines, no, en el Parque Nacional, aquí en San Diego. No, Torrey Pines no. Es un lugar aquí en San Diego y es un lugar que uno nomás maneja como drive-thru y hacen los juramentos ahí. Y es muy importante saber que hasta que usted tenga el certificado en sus manos, en ese momento es cuando usted es ciudadano, no antes. Entonces, muchas personas dicen, no, ya que me aprobaron el caso, ya tengo la carta de aprobación, ya soy ciudadano. No, hasta que haga el juramento y que tenga el certificado es cuando usted es ciudadano. Y eso es el proceso, explicado rápidamente. Entonces aquí una visual de los pasos. Paso número 1, como ya dijimos, enviar la aplicación. Paso número 2, recibo. Paso número 3, si se requiere cita de huellas digitales. Paso número 4, entrevista con inmigración. Y paso número 5, ceremonia de juramento, que puede ser el mismo día o puede ser otro día. Y por lo regular, si uno está siendo representado por abogado o representante legal, el representante va a acudir a la cita con usted, ya sea físicamente o por teléfono. Ok, entonces ya que uno es ciudadano, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Primero vamos a empezar por los beneficios. ¿Qué es lo que usted gana por hacerse ciudadano? Primero y lo más importante, creemos nosotros, es el derecho a votar, el derecho a tener una voz en la política de este país. Lo segundo es no nomás una protección contra la deportación, sino que ya no puede ser deportado un ciudadano. Ya se olvida de todo lo que tiene que ser con inmigración, de reportes, de cambios de domicilio, de renovaciones, de tarjetas. Ya no tiene que preocuparse por nada de eso porque ya es ciudadano. Obviamente la libertad de viajar, como habíamos dicho, abandonó Residencia Luis porque se fue por tal tiempo. Ya que uno es ciudadano, no importa cuánto tiempo esté fuera uno, tiene la libertad de viajar. Obviamente conseguir un pasaporte americano, ciertas posiciones del gobierno que nomás están limitadas para ciudadanos están ahora abiertas y también a oficinas públicas, a posiciones públicas. Si usted quiere ser alcalde o no quiero que alcalde puede ser hasta residente, pero gobernador, presidente, hay ciertas limitaciones y cuando uno es ciudadano ya puede aplicar a esas posiciones. Hay algunos beneficios públicos que se expanden y son más fáciles de conseguir con la ciudadanía. Y también uno puede pedir a más familiares. Por ejemplo, los residentes no pueden pedir a los papás. Los ciudadanos sí pueden pedir a los papás. Entonces, ahí es un familiar muy importante que como residente no podía pedir y como ciudadano sí puede pedir. Y hay otros familiares, obviamente. ¿Y cuáles son sus derechos como ciudadano americano? Obviamente, esto no nomás es limitado a los ciudadanos americanos, la Constitución protege a todas las personas en el país, pero el derecho a expresión, el derecho a religión, el derecho a un juicio justo y rápido,
el derecho a votar por oficinas públicas, el derecho a solicitar empleo federal, el derecho a ser elegido para cargos públicos, como ya hemos dicho, y la libertad de buscar la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Estos son los fundamentos, los pilares en la Constitución de los Estados Unidos que como ciudadano pues se enforce. Perfecto. Y ahora, ¿cuáles son sus responsabilidades? Y no es algo que, pues vamos a repasarlas, pero no es algo que técnicamente no se le está revisando que uno esté haciendo eso en algunas cosas, pero son las responsabilidades morales de ser un ciudadano americano, ¿no? Que es apoyar y defender la Constitución, mantenerse informado de lo que sucede en la comunidad, participar en el proceso democrático que es votar y si quiere usted ser un político, respetar y obedecer todas las leyes federales, estatales y municipales, respetar los derechos, creencias y opiniones de otros, participar en la comunidad local, pagar sus impuestos, servir al jurado si se necesita, es algo nuevo que como ciudadanos le puede tocar el famoso jury duty, que va usted pues, tiene que ser parte del jurado y defender la nación si es necesario. Ojalá que no, pero si es necesario, pues es una de sus responsabilidades. De hecho, es parte del juramento a lo que uno contesta que sí. Bueno, otro tema muy importante que es el fraude. Aquí en inmigración hay mucho fraude. Hay mucho fraude. En la frontera, aquí en San Diego, también allá en el Valle Imperial, en todas las áreas fronterizas de Estados Unidos, hay mucho fraude de inmigración. Hay mucho notario que aparentan ser representantes y no lo son. Muchas personas que dicen que arreglan papeles, pero no lo están haciendo legalmente. Y la verdad, nomás le afecta a las personas negativamente, les roban su dinero, peor aún, salen deportadas por haber hecho un trabajo incorrecto. Entonces es muy importante prevenir el fraude. Y unos consejos que nos gusta darles a nuestros clientes de cómo evitar el fraude son no más algunas, hay muchas y tenemos de hecho planeado toda una presentación hablando del fraude y cómo evitar el fraude migratorio. Y estos son algunos de los temas que nos gusta tocar. Obviamente es muy importante obtener una recomendación. ah, una recomendación ¿sabes qué? Este abogado me ayudó muy bien y arreglé papeles, es amable, es bla, 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 no me cobró mucho, había opciones de pago. Recomendaciones de personas que ustedes confían tiene su peso, pero más tiene el peso verificar las credenciales, porque es muy fácil encontrar quién es abogado y quién es representante acreditado por el Departamento de Justicia. Si usted se mete ahí a calbar.ca.gov, ahí va a encontrar el nombre de Michelle Celeri. Va a encontrar el nombre desde cuándo es abogada. Y en la otra página, ABO, va a encontrar si hay acciones disciplinarias en contra de ella, si haya cometido algún error grotesco o algún fraude, y va a encontrarlo. Y para encontrar la lista de quiénes son los representantes acreditados es en la página del Departamento de Justicia, que es justice.gov/EOIR. Y en esta página me va a encontrar a mí, Héctor Oviedo, desde cuándo estoy acreditado, cuándo se me vence mi acreditación. Y también va a encontrar ahí las organizaciones acreditadas, porque no nomás tiene que ser acreditada la persona, sino la organización. Entonces ahí también va a encontrar Alianza San Diego acreditada para practicar leyes de migración desde tal fecha. Entonces es una manera muy fácil y muy rápida de encontrar que la persona que le esté ayudando sepa lo que está haciendo y está verificada por el gobierno como una persona que puede hacer este tipo de trabajo. Si no están en estas listas, pues no debería de representarlos legalmente.
También es muy importante identificar áreas de especialización. ¿A qué me refiero? Hay abogados que son especialistas en asilo y dedican toda su vida a hacer casos de asilo. Luego, si viene alguien pidiendo una petición para un familiar en un consulado, tal vez no se especializa en ello. Y no es que no le vayan a hacer un buen trabajo, pero tal vez no se especializan en ellos y ellos no es el mejor representante que pueden tener. Entonces, si encuentran a alguien, asegúrense que sepan del caso que usted necesita. También, por ejemplo, hay una especialización de inmigración criminal, que he cometido un crimen y quiero hacerme ciudadano, pero ocupo que mi abogado me esté ayudando a cómo presentar mis cargos y todo eso, que es un área especializada. Entonces, si uno puede identificar las áreas que esa persona es especializada. Y esto es algo básico, ya que uno empieza representación, siempre tiene que haber un contrato escrito donde estén ahí sus responsabilidades como cliente y sus derechos como cliente, donde esté claro los pagos, los montos que se tienen que pagar, nada de costos sorpresas, y que les den copias de todo. Usted tiene que tener copias de todos los documentos que les están dando y que van a mandar a inmigración. Esos son unos consejos para evitar el fraude migratorio. Y bueno, gracias. Voy a parar aquí la presentación que estamos compartiendo la pantalla. Y quería saber si tienen algunas preguntas. Si no tienen preguntas, o les voy a dar unos segunditos. Si quieren poner en el chat algunas preguntas, las contestamos con todo gusto. Parece que hasta ahorita no hay preguntas. Anímense, no hay problema. Es la oportunidad de que les contestemos así directamente alguna pregunta. A ver, tengo aquí que Julieta tiene una pregunta. Julieta, si quieres ponerla en el chat, te la contestamos con todo gusto. No vemos todavía. Voy a intentar aquí, si te deja hablar. Vamos a ver un segundo, a ver cómo funciona esto. Oh. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Access. Le voy a pasar a alguien que tiene una pregunta. Gracias, Julieta. Mucho gusto. Buenas tardes, soy Víctor Ortiz y mi pregunta, ya tengo más de como de 64 tengo y ya puedo pasar a ciudadanía en español. Ok, buena pregunta. Como dijimos en la presentación, me voy a poner el mute para que nos... Ahí está mejor. Si usted tiene los 64 años de edad y quiere hacer el examen en español, mínimo tiene que tener 15 años de residencia. Si no tiene 15 años de residencia en su mica, pues no pudiera hacerlo en español. Tiene que tener más de 15 años de residencia. Si ya tiene, aparte de los 15 años de residencia, y se espera a los 65 y tiene más de 20, puede hacer el examen sencillo. Pero la respuesta es, ahorita a los 64 años, ¿puedo hacer mi examen en español? ¿Sí o no? La respuesta es, depende. Si tiene más de 15 años de residencia, sí. Si no tiene más de 15 años de residencia, no. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es todo. Gracias. Ok, si no hay otra pregunta, pues muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en la presentación. Para todos ustedes que tal vez no pudieron ver la presentación en vivo, les vamos a mandar
una copia, que es lo que estuvieran viendo ahorita, un grabado de esta presentación. Y gracias otra vez por estar aquí con nosotros este jueves en la noche. Buenas noches y que tengan bonita día.